Bueno, como les seguía comentando, los corales, los arrecifes de corales, para el 2050 se dice que si sigue subiendo la temperatura de la Tierra y por ende del agua, de los mares y de los océanos, los corales van a quedar extintos. ¿Cuáles son las consecuencias de la emisión de carbono a la atmósfera? A partir del año 2015, todos los años se han superado los récords de temperaturas registradas. Es decir, a partir del 2015, todos los años tienen una temperatura mayor que el año anterior. La pasada década ha sido la más calurosa desde que existen registros. En mayo de 2021 se registró la mayor concentración media mensual de CO2 desde hace 3 millones de años. O sea, no es cualquier cosa. Fue registrada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. En mayo del 2021 se registró la mayor concentración media mensual de CO2 desde hace 3 millones de años. Bueno, aquí vemos el tema de las emisiones de carbono a la atmósfera. Por aquí tenemos las industrias y los entes que expiden CO2 y metano, entre muchos otros químicos, que producen gases, que sí, ellos intentan salir, pero muchos de ellos, la mayoría, se quedan dentro de la atmósfera terrestre, calentándola. A su vez que ya el Sol tiene que calentar la Tierra para que exista la vida, ¿verdad?, en la Tierra. Y parte de este calor sale, pero gran parte queda dentro porque es necesario para calentar la Tierra, ¿verdad?, que exista la vida humana, animal, vegetal. Entonces no solo está el Sol, sino ahora está el calor de las emisiones de CO2, entre otros químicos y gases que hacen que los dos sumados aumenten en gran manera las concentraciones de calor aquí, ¿verdad?, en la atmósfera. Las olas de calor de mayor intensidad y que se producen en más breves periodos de tiempo, pues son las que se están viendo y las que se verán en aumento, lastimosamente, si no se toman las medidas. Incendios provocados por las sequías derivadas de las olas del calor. Sequías que provocan la pérdida de cultivos, y la pérdida de cultivos es hambruna. Todas estas consecuencias se reflejan en la sociedad. Son daños ecológicos que afectan al panorama económico y social. No obstante, cabe recordar que esto es solo el principio, pues los daños en las cosechas y en la salud de las personas solo acaban de empezar. Es decir, estos daños y estas consecuencias en múltiples aspectos, porque que no solamente es el ambiente, es la economía y son pues el bienestar social, ¿no?, que se pueda vivir en las comunidades. No obstante, bueno, cabe recordar de que esto es solamente el principio, ¿no?, del acabose, que todavía se puede refrenar si se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera. Soluciones de la acidificación del suelo y del agua. Se debe buscar la manera de imitar y crear un ciclo del carbono que contrarreste, o sea, que la ciencia pueda crear y delimitar un ciclo de carbono nuevo que se parezca al ciclo del carbono natural, que contrarreste el efecto de las altas concentraciones de CO2 en la atmósfera y evitar al máximo la absorción de gases contaminantes por los océanos, porque como les decía hace rato, cuando se está contaminado el aire, los cuerpos de agua, por decirlo así, succionan estos químicos y se contamina el agua. Soluciones a la contaminación de las aguas. Atenuar el uso de plaguicidas químicos y los nutrientes en los cultivos agrícolas. Disminuir y depurar las aguas residuales de forma segura para que, además de no contaminar, puedan ser reutilizadas.
Por aquí vemos, bueno, como las aguas residuales entran directamente contaminadas sin ningún proceso de depuración. El proceso de depuración de las aguas las tenemos por aquí. Esto. Entonces, en vez de lanzar directamente estas aguas a los cuerpos de agua, se debe pasar por un proceso de depuración para que esta agua pueda reutilizarse, tanto en regadíos como en la producción de energía hidroeléctrica. Tenemos por aquí 6 tipos de energías renovables, que es la energía eólica, la energía solar, la energía hidroeléctrica, la ola motriz, el biodiesel, la biomasa y el biogás. La energía eólica es la energía del aire que se aprovecha para la producción de energía. Aquí tenemos paneles solares que aprovechan la energía del sol. Tenemos aquí hidroeléctrica que aprovecha la energía del agua por medio de las turbinas, se convierte en energía eléctrica. La ola motriz, el biodiesel, la biomasa y el biogás, es decir, compostaje para poder tener gas en casa, ¿verdad? Para cocinar, entre otras cosas. Soluciones a la contaminación de los suelos: mejorar los procesos del reciclaje, consumir alimentos sostenibles, incentivar la industria ecológica, usar energías renovables, mejorar la depuración de aguas, prohibir las prácticas dañinas, mejorar la planificación urbana en las ciudades y controlar los residuos procedentes de la minería. ¿Cómo solucionar el problema de los residuos sólidos urbanos? Usar botellas y vasos reutilizables para las bebidas que tomemos fuera de casa, usar bolsas de compras reutilizables, comprar con inteligencia y reciclar, evitar contenedores y cubiertos de un solo uso, como los plásticos, comprar artículos de segunda mano y donar lo que ya no usamos. ¿Cómo solucionar el problema de los desechos industriales? Primero, medir la cantidad de estos desechos. Segundo, descubrir la manera de reutilizar o utilizar las materias primas de una manera más eficiente. Crear un proceso más eficiente y medible de la producción de estos desechos. Sustituir materias por aquellas que generen menos residuos o que sean reutilizables. Incentivar las prácticas que fomenten la reutilización. Reducir la cantidad de embalaje. Considerar un intercambio de residuos entre industrias. Utilizar señales indicando los lugares y materias reciclables y reutilizables. Contratar un proveedor para la gestión de estos residuos. ¿Cómo solucionar el problema de los residuos sanitarios? Los residuos biopeligrosos, es decir, residuos que estuvieron o que fueron parte de tanto del cuerpo humano como de elementos que usamos para nuestro uso personal, como me refiero a nuestro uso personal en la parte de medicina, muestras de sangre, muestras de laboratorio, también está lo que usamos en casa, productos personales, el papel higiénico, las toallas sanitarias, guantes, e incluso partes del cuerpo humano, como decía, biopsias y todo eso. Dice que estos deben ser gestionados en envases específicos que cumplan con la normativa de la Unión Europea. Este tipo de envases son de uso único, o sea, solo se puede usar una vez, porque es algo delicado, porque no sabemos qué puede haber adentro, nos podemos enfermar o causar una próxima pandemia, no lo sabemos. Este tipo de envases son de uso único y se tiene que garantizar su correcta conservación hasta su recogida y eliminación. Nunca hay que intentar abrirlos o someterlos a presiones mecánicas con el objetivo de abrirlos. Y se recomienda no llenarlos a más del 80% de su capacidad para evitar que se salpique, se derrame.
Dice, una vez cerrados deben trasladarse a un almacén temporal hasta su recogida. Los contenedores de residuos sanitarios tienen que contar con un espacio de almacenamiento dedicado para ello, para evitar su cercanía con otro tipo de residuos que puedan llevar a una confusión o una contaminación indeseada. Estos envases en los que se desechan este tipo de residuos deben ser opacos, nunca transparentes, tienen que contar con cierre hermético que permita su sellado, no deben dejar pasar líquidos, es decir, deben ser impermeables, no deben poder ser agujereados, es decir, deben resistir la perforación, y deben contar con asas de transporte para que la persona no toque directamente de repente el cubo, ¿no? ¿Cómo solucionar el problema de los residuos agrícolas y ganaderos? Primero, optar por la agricultura ecológica y la ramadería ecológica, ya que es el sistema productivo que menos residuos genera y con más valor añadido en sus productos. Utilizar materiales de origen natural como la madera en estructuras o cercados, materiales muy duraderos que no se deterioran muy fácilmente. Sustituir las lonas de plástico antihierba por lonas biodegradables o acolchados de paja o restos de poda triturados. Optar por comprar los sacos de cartón o papel en los materiales que sea posible usar. Agruparse en cooperativas o asociaciones para tener un buen asesoramiento en gestión de residuos agrícolas y facilitar infraestructuras destinadas a ello. Entonces, hasta aquí el video, hasta aquí la exposición. Muchas gracias.